Hay gestos de amor que solo tienen sentido cuando el mundo ha perdido todo sentido. Sasha lo sabe porque todavía puede sentir el peso del bebé en sus brazos, todavía recuerda la textura de su piel fría bajo sus dedos de 11 años, todavía ve en sus pesadillas esos ojos pequeños que miraban sin ver hacia un cielo que ya no existía. Han pasado 2 años desde aquella noche en el sótano del supermercado bombardeado en Mariupol, pero sus manos siguen haciendo el gesto de arropar, de proteger del frío a alguien que ya no podía sentirlo. Pero empecemos cuando Sasha todavía creía que los adultos protegían a los niños, cuando la guerra era algo que veía en las noticias sobre otros países, cuando su mayor preocupación era el examen de matemáticas del lunes. Era marzo de 2022. Mariupol se había convertido en sinónimo de infierno en la tierra. La ciudad que alguna vez fue hogar de 500.000 de personas ahora era un esqueleto de concreto y metal retorcido, donde los vivos envidiaban a los muertos y los niños aprendían que crecer era un lujo que no todos podían permitirse. Sasha vivía con su abuela Oksana en un apartamento del distrito Primorsky. Sus padres habían muerto en un accidente de coche 2 años antes, una tragedia ordinaria que ahora parecía casi misericordiosa comparada con las formas en que la gente moría en Mariupol. Oksana, con sus 73 años y artritis que la hacía caminar como si cada paso fuera una negociación con el dolor, había criado a Sasha con esa mezcla de dureza y ternura que caracteriza a las abuelas ucranianas. Le enseñó a cocinar bort, a reconocer las constelaciones, a ser fuerte sin perder la dulzura. Cuando comenzaron los bombardeos, se refugiaron en el sótano del edificio con otros vecinos. 30 personas compartiendo miedo y esperanza en igual medida, contando las explosiones como si fueran ovejas macabras para dormir. Pero los sótanos no eran seguros. Nada era seguro en Mariupol. Cuando el edificio de al lado colapsó, enterrando vivos a todos los que se escondían abajo, Oksana tomó una decisión. Salieron una noche, durante una pausa en los bombardeos. La ciudad era irreconocible bajo la luz de la luna y los incendios. Calles que Sasha había caminado 1000 veces ahora eran laberintos de escombros. El parque donde jugaba era un cráter. La escuela, un recuerdo carbonizado. Buscaban un refugio mejor, algún lugar con paredes más gruesas, con más salidas, con alguna ilusión de seguridad. Fue así como encontraron el supermercado, o lo que quedaba de él. El Silpo había sido el supermercado más grande del distrito. Ahora era una caverna de metal y concreto, parcialmente colapsada pero con su estructura subterránea intacta. Otros ya habían tenido la misma idea. Cuando Sasha y su abuela bajaron por las escaleras torcidas hacia el almacén del sótano, encontraron a una docena de personas acurrucadas entre estantes vacíos. No había electricidad, por supuesto. La luz venía de velas y alguna linterna con batería agonizante. El aire olía a humedad, miedo y algo más que Sasha no podía identificar pero que haría que cualquier adulto reconociera la presencia cercana de la muerte. Se acomodaron en un rincón, usando cartones como colchones y sus abrigos como mantas. Oksana compartió las pocas galletas que había logrado llevar. Otros compartieron lo suyo. Era la economía de la supervivencia, hoy por ti, mañana tal vez no haya mañana. Los días en el sótano se mezclaban unos con otros. Sin ventanas, sin relojes funcionando, el tiempo se medía por los bombardeos. Intenso significaba día. Esporádico significaba noche. Silencio significaba prepararse para lo peor. Sasha ayudaba como podía. Iba por agua cuando alguien encontraba una tubería que todavía funcionaba. Entretenía a los niños más pequeños con cuentos que medio recordaba, medio inventaba. Sostenía la mano de su abuela cuando la artritis la hacía gemir de dolor. Fue durante una de esas expediciones por agua cuando todo cambió. El bombardeo había sido particularmente brutal esa tarde. El supermercado tembló, polvo cayó del techo, y todos pensaron que esa sería su tumba. Pero la estructura aguantó, herida pero en pie. Cuando el silencio volvió, algunos se aventuraron a explorar los daños. Sasha fue con ellos, su pequeño cuerpo útil para meterse en espacios estrechos. Necesitaban saber si las salidas seguían despejadas, si había nuevos peligros. Fue en lo que había sido la sección de productos para bebés cuando lo vio. Entre pañales esparcidos y biberones rotos, había un bulto pequeño. Al principio, Sasha pensó que era una muñeca. Las tiendas de juguetes estaban cerca, después de todo.
Pero cuando se acercó, vio que era demasiado real para ser un juguete. Era un bebé. No podía tener más de 6 meses. Vestido con un mameluco celeste con ositos, perfectamente limpio excepto por el polvo. Estaba acostado entre los escombros como si alguien lo hubiera puesto ahí cuidadosamente. Sasha se arrodilló junto a él. El bebé no se movía. Sus ojos estaban cerrados, sus manitas en puños pequeños. Parecía dormir, pero había algo en la quietud que no era sueño. Lo tocó suavemente. La piel estaba fría, pero en el sótano todo estaba frío. Lo movió un poco, esperando una reacción. Nada. Sasha miró alrededor. No había señales de adultos, ningún llanto, ningún movimiento. Solo ella y este bebé imposiblemente quieto entre los restos de lo que alguna vez fue un lugar para comprar cosas para hacer felices a los bebés. No sabía qué hacer. A los 11 años, Sasha sabía sobre la muerte, era imposible no saberlo en Mariupol. Pero esto era diferente. Este bebé estaba solo, abandonado. Incluso si estaba, no podía dejarlo ahí. Lo levantó con cuidado. Era más ligero de lo que esperaba, como si la vida tuviera peso físico y al irse dejara los cuerpos más livianos. Lo acunó contra su pecho, su instinto maternal despertando prematuramente por la guerra. Fue entonces cuando notó que el bebé estaba frío. No frío normal, sino frío de manera Raunfel. Frío como las piedras. Frío como... Pero incluso entendiendo, Sasha no podía aceptarlo. Este bebé necesitaba calor. Necesitaba cuidado. Necesitaba no estar solo entre pañales y destrucción. Se quitó su suéter, el que su abuela había tejido el invierno pasado con lana desenredada de suéteres viejos. Era grueso, caliente, del color del cielo antes de la guerra. Lo envolvió alrededor del bebé con cuidado infinito, asegurándose de cubrir sus piececitos, sus manitas frías. Con el bebé envuelto en su suéter, Sasha lo cargó de vuelta al refugio del sótano. Los adultos la vieron llegar y sus caras dijeron todo. Algunos apartaron la mirada. Otros se persignaron. Una mujer comenzó a llorar silenciosamente. Su abuela se acercó, sus ojos viejos entendiendo inmediatamente. Extendió sus manos nudosas para tomar al bebé, pero Sasha se apartó. No podía explicar por qué, pero sentía que si soltaba al bebé, si admitía lo que era obvio, algo terrible se completaría. Oksana no insistió. En tiempos de guerra, todos procesaban el horror de manera diferente. Si su nieta necesitaba cuidar a un bebé muerto para mantener su cordura, ¿quién era ella para impedirlo? Sasha se sentó en su rincón con el bebé. Lo meció suavemente, tarareando una canción de cuna que su madre solía cantarle. Otros en el refugio la miraban con mezcla de lástima y comprensión. Habían visto suficiente locura nacida del dolor para reconocer una más. Mientras mecía al bebé, Sasha comenzó a hablarle. Le contó sobre el mundo antes de la guerra. Sobre los parques con columpios que chirriaban alegremente. Sobre los helados en verano y la nieve limpia en invierno. Sobre madres que empujaban carriolas sin miedo y padres que lanzaban a sus bebés al aire seguros de atraparlos. Le explicó que el frío que sentía era temporal. Que el suéter lo calentaría pronto. Que su mamá vendría a buscarlo. Que todo estaría bien. Una mujer del refugio, Marina, se acercó con una manta pequeña. Sin palabras, ayudó a Sasha a envolver mejor al bebé. No le dijo que estaba muerto. No le dijo que dejara esa locura. Solo ayudó a arroparlo mejor, entendiendo que a veces la compasión toma formas extrañas. Las horas pasaron. Sasha no soltaba al bebé. Su abuela le llevó agua, la obligó a beber. Le ofreció comida pero Sasha negó con la cabeza. ¿Cómo podía comer cuando el bebé no podía? Cuando llegó lo que pasaba por noche en el refugio sin ventanas, Sasha seguía meciendo al bebé. Otros dormían o fingían dormir, pero ella mantenía su vigilia. Le cantaba susurrando, le contaba cuentos, le prometía que cuando amaneciera todo sería diferente. En algún momento, Sasha se quedó dormida sentada, el bebé todavía en sus brazos. Soñó con su madre,
con parques llenos de niños riendo, con bebés que abrían los ojos y sonreían. Despertó con su abuela sacudiéndola suavemente. La luz de las velas mostraba caras preocupadas alrededor. Habían pasado casi 24 horas desde que encontró al bebé. Oksana habló con cuidado, como quien camina sobre hielo delgado. Le dijo a Sasha que el bebé necesitaba descansar. Que había un lugar especial para bebés cansados como este. Que era hora de dejarlo ir. Sasha miró al bebé en sus brazos. Bajo la luz parpadeante, su carita se veía pacífica. Como si realmente estuviera dormido. Pero el frío atravesaba incluso el suéter, y Sasha ya no podía fingir. Las lágrimas llegaron entonces. No sollozos dramáticos, sino lágrimas silenciosas que caían sobre la carita inmóvil. Sasha lloró por este bebé sin nombre, por los padres que no estaban, por un mundo donde los bebés morían solos entre escombros. Con ayuda de su abuela, desenvolvió parcialmente al bebé. Pero cuando intentaron quitar el suéter, Sasha se resistió. Era su suéter. El bebé lo necesitaba para no tener frío donde quiera que fuera. Por favor. Oksana intercambió miradas con otros adultos. Finalmente asintieron. El suéter se quedaría con el bebé. Un hombre del refugio, Pavel, había sido carpintero. Con maderas encontradas entre los escombros, construyó una pequeña caja. No era elegante, pero era digna. Forraron el interior con telas suaves encontradas en la tienda. Colocaron al bebé dentro, todavía envuelto en el suéter azul de Sasha. Ella insistió en acomodarlo perfectamente, asegurándose de que estuviera cómodo, de que el suéter lo mantuviera abrigado. No podían enterrarlo apropiadamente. Las calles eran zonas de muerte, los cementerios inaccesibles. Pero había un pequeño patio trasero del supermercado, protegido por muros medio derrumbados. Allí, bajo la luz de la luna filtrada por el humo, cavaron una tumba pequeña. No sabían oraciones para bebés muertos. No sabían su nombre, su historia, nada excepto que había muerto solo y había sido encontrado por una niña que se negó a dejarlo tener frío. Sasha habló en el improvisado funeral. Dijo que no conocía al bebé pero que era hermoso. Que alguien lo había amado mucho porque estaba limpio y bien vestido. Que ahora tendría su suéter para siempre y nunca más tendría frío. Cuando bajaron la pequeña caja, Sasha tiró un puñado de tierra y susurró algo que solo su abuela, parada junto a ella, pudo escuchar. Ya no estás solo. Volvieron al refugio en silencio. Sasha se acurrucó contra su abuela, temblando sin su suéter pero negándose a tomar otro. Había dado el suyo a quien más lo necesitaba. Los días siguientes fueron borrosos. El sitio de Mariupol se intensificaba. La comida escaseaba más. El agua era un recuerdo. Pero Sasha había cambiado. Ya no era solo una niña sobreviviendo. Era una guardiana de memoria, alguien que había dado dignidad a una muerte anónima. Comenzó a ayudar más activamente con los niños pequeños del refugio. Los mantenía abrigados, les contaba cuentos, se aseguraba de que comieran su porción. Era como si el bebé le hubiera enseñado algo sobre cuidar, sobre el amor que persiste incluso cuando parece inútil. Una noche, mientras compartían las últimas galletas rancias, Marina le contó a Sasha su propia historia. Su bebé había muerto en los primeros días del sitio. No por bombas, sino por falta de medicina para su condición cardíaca. Lo había enterrado ella misma, envuelto en su propia ropa porque era todo lo que tenía. Marina le dijo a Sasha que lo que había hecho por el bebé desconocido era hermoso. Que en tiempos de guerra, cuando la humanidad parecía haberse evaporado, gestos como el suyo probaban que algo esencial sobrevivía. Semanas después, cuando finalmente pudieron evacuar Mariupol en un corredor humanitario, Sasha llevaba solo lo esencial. Pero en su mochila, cuidadosamente doblada, había una foto que Marina había tomado con un teléfono moribundo, Sasha sosteniendo al bebé envuelto en su suéter azul, meciéndolo con infinita ternura. En el campo de refugiados en Zaporizhia, luego en Polonia, Sasha creció. La guerra la había robado su infancia, su ciudad, su normalidad. Pero no había podido robar su capacidad de amar, de cuidar, de negarse a dejar que incluso la muerte fuera fría y solitaria. Años después, en terapia,
hablaría sobre esa noche. Sobre cómo sabía que el bebé estaba muerto pero necesitaba cuidarlo de todos modos. Sobre cómo el acto de arropar a alguien que ya no podía sentir el calor fue, paradójicamente, lo que la mantuvo humana en medio de la inhumanidad. El terapeuta hablaría de mecanismos de defensa, de procesar el trauma, de la necesidad de control en situaciones incontrolables. Pero Sasha sabía que era más simple y más complicado que eso. Era sobre no dejar que la guerra tuviera la última palabra. Era sobre insistir en que incluso en la muerte, especialmente en la muerte, merecemos ternura. Nunca recuperó su suéter azul, por supuesto. Yace todavía con el bebé sin nombre en algún lugar de Mariupol. Pero en las noches frías, cuando Sasha se arropa en su cama segura lejos de las bombas, todavía siente el peso de ese pequeño cuerpo en sus brazos. Todavía tararea la canción de cuna. Todavía susurra al vacío. No tengas frío. Tienes mi suéter. Es su forma de recordar. No solo al bebé, sino a la niña que fue, la que en medio del horror eligió el amor sobre la indiferencia, el cuidado sobre la supervivencia desnuda. La niña que entendió que a veces los gestos más importantes son los que parecen más inútiles. Porque en Mariupol, en ese sótano, en esa noche de marzo, Sasha aprendió que la humanidad no se mide por lo práctico o lo lógico. Se mide por la voluntad de abrigar a los que ya no sienten frío, de mecer a los que ya no lloran, de acompañar a los que ya partieron. Y en un mundo que había visto Mariupol arder, donde los bebés morían solos entre escombros, tal vez eso era lo único que importaba, que alguien se detuviera, que alguien cuidara, que alguien dijera con un suéter azul tejido por una abuela: no estás solo, nunca estuviste solo, y no tendrás frío en tu sueño eterno. Es poco. Es todo. Es lo que nos hace humanos cuando el mundo insiste en convertirnos en otra cosa. Es el suéter que damos a los que ya no lo necesitan, precisamente porque ya no lo necesitan, precisamente porque nadie más lo haría. Y Sasha, ahora con 13 años, viviendo su vida de refugiada, estudiando en una escuela polaca, sigue dando pequeños gestos de cuidado que honran a un bebé sin nombre que le enseñó que el amor no necesita reciprocidad para ser real, que la ternura no necesita propósito para ser necesaria. Porque al final, en las ruinas de Mariupol, entre el horror y la muerte, una niña de 11 años y un bebé muerto escribieron un pequeño poema sobre lo que significa ser humano. Tú tienes frío. Yo tengo un suéter. El mundo está roto. Pero este gesto permanece intacto. Y eso, tal vez, es suficiente. Tal vez es todo.